Lamentablemente no soy. 3, 2, 1. Y mientras veo aquí el marcador en vivo. Ay, por tiempo. ¿De dónde sale el tiempo? Entonces yo pasé a la siguiente. ¿Pero es con tiempo? No sé. El tiempo influye. Ah, Entre más rápido respondan, más puntos te dan. No empaten, por favor, muchachos. Ay, pero a mí me sale la luz. Tienen un 93 de precisión como curso, muy bien. no, me equivoqué. Joaquín está imparable. La precisión se fue cada vez peor. Así que se van poniendo más difíciles las preguntas. Sí. ¿En serio? Ay. Bueno. ¿Tenemos ganadora? ¿Todavía no? Todavía no. No, todavía no. ¿Alguien que falte? Yo. Pensé que teníamos ganadora, pero no. Me demoré. Yo igual me demoré mucho. No, la siempre casi todas. Igual. La última si no me hubiera equivocado. O quizás le hubiera chutado. Ay, no veo nada. Paco está en tercer lugar. Creo que solo falta Fabiola Díaz en una pregunta. Ahí está. Tenemos ganadora. ¿Quién? Villaray. Un aplauso para Villaray, por favor. ¿Quién es Villaray? Yo. Ella es Villaray. Y el premio es... Está cerrado, ¿no? Para los que dijeron que me lo estaba comiendo una vez. Pero le gusta. Si no lo puede vender o hacer lo que quiera. Gracias. Ya. La dieta. La dieta. ¿En cuáles nos equivocamos? Yo sé que me demoré. Sí, igual me demoré. ¿Cuándo te equivocaste? 0. ¿Sí? Sí, como repítame a las dos. Ya había puesto un intento por cada una. ¿Todo el que se equivocaron? Pero Creo que no puedo. tú te demoraste más que yo. Es donde no, de repente salía pregunta, no sabía. Me cogiste la cabeza. Oye, Licen, bien hardcore su skin. Sí, eso Me me voy a gustó, decir me la gustó. lista que da. Y ahí están los porcentajes de acierto. Yo envié un vestidito, una mochila. El problema fue el tiempo que uno se demoraba en leer, ¿no? Ahí está. Veo que de la Ah, pero casi todas las tenías buenas. Que en el ranking 8. Quiero ver la última parte. Es solo el tiempo. de la 5. Que en el En la 10 varios cayeron. Sí. Yo veo que de la 4. La 5 fue la que tiene más. Ah, no. Y la última no me la sabía. La 7, Pero ¿por qué Ah, le di la la suerte. última te la sabía? ¿Esa? La 7, la 2 y la 3. Después lo dije antes.
Ya, ese fue el juego. Espero les haya gustado. Muy bueno. Excelente. Bacán. Que siga haciendo esto. Medicina que... Vamos a pasar a la enfermedad 2. No tengo juego para esta, pero... No. Pero su atención igual. Ah, Como ya habíamos preguntado, como ya habíamos conversado al inicio, la eczema contagiosa afecta a rumiantes menores, más pequeños, como son las cabras, como son las ovejas, y genera lesiones en zonas mucocutáneas. ¿Ya? Ahí se alcanza a observar algo del morro de este animal, que presenta lesiones tipo costrosas. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Perdón? ¿Qué es qué? Tipo costrosas. Tipo costra. ¿Sí? No. Tipo. Perdón, hablo rápido a veces. Ya, vamos a hablar de la eczema contagiosa o contagiosa. Entonces, a diferencia de la patología anterior, esta es una afección viral, ¿ya? Para que compare las enfermedades que al menos estamos viendo hoy. Ahí está La otra era bacteriana, perfecto. Pero, dígame. pero ¿cuál es la diferencia entre la unidad 2 y 3? Doidas, sí, tienes razón. Que estas son zoonóticas. La 2 Me dan rumiantes. y la 3 no. La tengo. Pero también dan rumiantes. Ahí vamos a ver el parvovirus. Sí. No Cobarde, lo leí de ahí. lo hubiese dicho. Ya, entonces estamos hablando de un virus. ¿Qué pasa? Eso pasó mi papi. No, no lo hacemos. No me acuerdo. La Marco, Marco con esas cosas, perdón, no lo hago. Y estaba hasta la foto y era con el tuberculosis y se me conoce el bajito y se me escuchaba y lo yo le dije bajito pero estaba segura. Perdón por eso, no lo puedo evitar. Ya, entonces estamos frente a un parapox virus. Son virus que se caracterizan por generar lesiones en la piel. Y en este caso son lesiones tipo costrosas, ¿sí? Afecta principalmente, si hacemos un ranking, caprinos, luego ovinos, ¿ya? También otro tipo de rumiantes y eventualmente también a personas. ¿Ok? Esos son los animales susceptibles a este tipo de lesión. Incluido rumiantes silvestres, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. La lesión termina siendo costra, pero pasa por un ciclo evolutivo que involucra pústulas, vesículas, máculas también. Lo vamos a ver durante la clase, ¿ya? Donde se suelen presentar principalmente a nivel de la comisura de la boca y labios. Les adelanto que es una enfermedad que es dolorosísima, pero que dura un cierto periodo de tiempo breve, ¿ya? Pero duele mucho. Y si afecta la boca, los labios, no comen. y bueno. No necesariamente, no tiene una alta mortalidad, pero sí tienes pérdida de ganancia de peso, ¿sí? Y si te afecta siendo muy chiquitito, claro, no vas a mamar y no te alimentaste y te moriste. ¿Dónde más se presenta? A nivel de nariz, de párpados, de ubre, y si soy una hembra caprina con estas lesiones en ubre que me duelen, no le voy a dar leche a mi cría, ¿sí? Y también en extremidades. Importancia productiva, por supuesto que disminuye la ganancia de alimento y por tanto tengo repercusión en la ganancia de peso. Problemas en corderos lactantes y cabritos, o sea, los más precoces, porque evidentemente en ellos es esencial que puedan lactar y si no lo hacen tenemos riesgos más severos, consecuencias más severas. Las lesiones en la ubre pueden predisponer al desarrollo de mastitis y que también en esa zona es delicado que aparezca esta lesión. Acá está lo que les decía, es una lesión que en este esquema se muestra afectando estas células más claras. El virus está acá, latente, y dado cierto evento, quizás inmunosupresor, empieza a crecer, empieza a desarrollarse y a generar la lesión hasta generar la costra, ¿ya? Todo ese proceso es doloroso. Ok, es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo, particularmente en rebaños de ovejas, pese a que son las cabras las más afectadas estadísticamente. En Europa se registró primeramente en el siglo XVIII
ovinos. En el siglo XX se logró identificar el agente causal, que es el virus de la eczema contagiosa. Recibe otro nombre más este virus. No me acuerdo, pero lo tengo en la diapositiva. ¿Ya? Entonces el agente causal es el virus de la eczema contagiosa, ese es su nombre, tal cual. De la eczema contagiosa o contagioso. Actualmente reconocida como una de las enfermedades virales ovinas más difundidas en el mundo. Es súper fácil que se contagien con esto, pero como ya les dije, no es una patología normalmente que genere mortalidad. Es un virus de la familia Poxviridae, género Parapoxvirus, ya dijimos cuál era su nombre. Es un virus de gran tamaño, tiene una forma ovoidal, se parece un poco al virus de la rabia en la conformación, pero el virus de la rabia en uno de los extremos es como plano. En este caso es un ovoide, redondito en ambos lados, y tiene en su superficie una estructura como si tuviera unos tubos trenzados unos con otros. Lo vamos a ver en una imagen. Es un virus envuelto de ADN, con ADN de doble línea, y sus características biológicas es que pese a que es un virus ADN, los virus ADN típicamente van a ir a colonizar el núcleo para liberar su ADN ahí y que pase piola como un ADN de la célula. Sin embargo, este es un virus uno de los pocos virus que, pese a ser ADN, libera su material genético en el citoplasma y hace todo su ciclo en el citoplasma. Una característica rara. Si fuera más enfocado a la microbiología, sí, entraría en ese detalle, pero me interesa que se centre más en las patologías. ¿Sí? Ese es un detalle microbiológico, ¿no? No es tan relevante para este curso al menos. Pero si tiene algo que ver con su patogenicidad, sí sería relevante. ¿Sí? Persiste por meses en costra y en material orgánico. Una de las características que nos permite diferenciar la persistencia de un virus es si es que es un virus envuelto o es un virus desnudo. En general, los virus desnudos suelen ser más persistentes que los virus envueltos, pese a que uno piensa que por ser envuelto tiene más protección. Lo que lo envuelve es una membrana celular, una membrana biológica. Y eso es muy susceptible a la desecación. Entonces, cualquier cambio de temperatura, radiación solar, los mata muy rápido. En cambio, los virus desnudos son solo cápsula proteica, y eso los mantiene bien protegidos. Este es un virus envuelto, por tanto, en teoría debe ser más susceptible. Pero si es que se dan las condiciones ambientales adecuadas, es decir, restos biológicos, puede persistir durante meses en ese material. ¿Ya? En el ambiente suelto no, pero en restos biológicos sí. ¿Ya? Alta capacidad de infectar en microlesiones cutáneas. Es como una especie de papiloma, para que vayan haciendo un símil. Afecta a humanos, principalmente aquellos que se relacionan con la manipulación de estos animales y genera las lesiones por contacto. Al igual como se infectan los animales, las personas igual podrían contagiarse, sobre todo, insisto, en las zonas de contacto, que suelen ser las manos, los dedos, los brazos e incluso la cara. Pero las lesiones típicamente, si uno busca en internet, son en dedos. Aquí está el virus, no sé si se alcanza a ver con la resolución de la pantalla, pero se alcanzan a observar estructuras que van como tipo tubulares, que van siendo como trenzadas unas sobre otras de un lado para otro. Yo creo que cuando lo vean en sus pantallas lo van a poder dilucidar de mejor forma. Y es una cápsula, esa es su forma, como un ovoide. ¿Ya? Insisto, se parece un poco al de la rabia, pero el de la rabia es tipo bala, es redondito en un extremo y plano en el otro. Este es redondeado completamente. O sea, perdón, en los ambos extremos. Y aquí están las lindas lesiones en personas. Fíjense qué bonito. Sí, de todo. La gana de tomarla por la Ay, que debe ser muy doloroso. El dolor es porque duele. ¿Te has picado todo? Así me decía mi abuelo. Sí. Te has picado abeja, te has picado camarón, te has picado yo. Pero es como, o sea, se te hace una ampolla normal, ¿no? Eso se ve muy, muy, muy doloroso. No creo que sea algo muy grave, pero el dolor al menos debe ser altísimo. No, para Yo creo que si no tuviera una herida como esa, las personas deberían. ¿Qué harían? Deberían las personas si tuviera una herida como esa. Ah, sí. ¿Sí? Dudarían en tocarte. Ah, Sí, lo creo. no, porque no. Yo creo que igual uno tendería como a esconderlo un poco. Visualmente es horrible. Entonces quizás usaría más guantes y cosas por el estilo. No sé, yo creo. Pero sí. Aparte que es vergonzoso tener una enfermedad infecciosa, no sé. Como que la sociedad no
discrimina un poco eso, Sí. lamentablemente. Ya los niños multiples. Ya, sigamos. Es una enfermedad de distribución mundial, más frecuente en rebaños ovinos y caprinos, en zonas de crianza intensiva. Por supuesto que la densidad poblacional es relevante para tener mayor presencia de un cuadro infeccioso. Mientras más tengo, más probabilidad hay de que se vuelva endémico esa lesión, esa enfermedad en esa población. Brotes comunes a nivel, pensé que lo había borrado, de primavera-verano relacionado a los partos y al destete, porque esta población más, iba a decir infantil, pero no se me ocurre otra forma, más juvenil, es más susceptible precisamente al desarrollo de esta infección, entonces se relaciona precisamente con esos periodos. En Chile se han descrito casos en distintas regiones y es una enfermedad bajo vigilancia del SAC, no es de denuncia obligatoria, por si acaso, a diferencia del anterior. Reservorio, las ovejas y las cabras infectadas. ¿Ya? No siempre van a estar manifestando la signología típica, entonces podrían ser portadores sanos o portadores en un estado más crónico que puedan esparcir la enfermedad o la infección. El virus se elimina en costras y en secreciones. Está presente ahí, en la misma lesión. Entonces, este virus, como insisto, muy similar al virus del papiloma, ingresa por lesiones cutáneas o de mucosas y ahí se establece. La transmisión es directa en animales enfermos a animales sanos. También podría ser vía indirecta, que es menos probable, pero en el caso de que se contacte con material contaminado, es decir, algún tipo de secreción de un animal portador que haya quedado en la superficie de algún corral, de los comederos sobre todo, de los bebederos. A la época de la esquila igual, esta enfermedad se asocia mucho con la esquila. Sería esa la forma de contagio indirecto, ¿ya? Costras caídas al suelo. Factores de riesgo, la alta densidad poblacional, el esquilado de nuevo, y por tanto las personas que esquilan son súper susceptibles a esto. De hecho creo que se le denominaba como la enfermedad del esquilador, algo así. Los animales jóvenes, por supuesto, son los más susceptibles. Este es un mapa que muestra los últimos reportes de esta enfermedad en personas. ¿Ya? En Chile nuestro último reporte fue en el año 2008. Datos publicados. Y van a ver al final de la clase que es muy probable que esta enfermedad las mismas personas no la reporten, que la padezcan y la oculten. Se propone eso. ¿Ya? Es probable. Ahí está, ese es el otro nombre del virus, se me había olvidado. El virus del ORF. ¿Ya? Así que lo pueden encontrar como virus de la eczema contagiosa o virus del ORF. Entonces, la entrada van a ser lesiones a nivel de piel o mucosa. El virus se va a multiplicar a nivel del epitelio escamoso estratificado. Se replica a nivel citoplasmático, ya lo dijimos, no a nivel del núcleo, lo cual también le da una característica bien particular a este virus. Y la progresión de la lesión, esto sí es algo que les voy a preguntar de memoria, parte siendo una mácula, como una mancha en la piel, luego una pápula, una vesícula, una pústula y termina siendo una costra. Este ciclo se lo deben saber. Se lo voy a mostrar en otra imagen más adelante. La respuesta inmune, la inmunidad local va a ser transitoria, aproximadamente entre unos 3 a 6 meses post infección. No genera una inmunidad duradera, los animales podrían reinfectarse si se ven expuestos después de este periodo de tiempo. Así que infectarse no es una solución de inmunidad. Y esto es lo que les decía, aquí no está contemplada la mácula, pero primero es una mácula, que es una manchita, luego las pápulas, las vesículas, las pústulas y finalmente la lesión costrosa. ¿Ya? Y aquí se marcan también en este corderito las zonas en donde se suelen presentar estas lesiones. En boca, en ojos, en orejas, en extremidades, en la parte genital y en las mamas. Pubis. ¿Ah?
Pregunta que si en esófago también. Ah, sí, muestran acá en la parte digestiva, la verdad es que no lo he leído, pero por la imagen se va a entender que el digestivo igual se ve afectado. Esófago y el rumen. Dentro de mi casa. Pero probablemente no se reporte mucho porque para observar eso tienes que hacer necropsia. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener típicamente estas costras grandes, gruesas, bien proliferativas, en ocasiones hemorrágicas, a nivel de zonas principalmente mucocutáneas, ¿ya? Comisura de la boca, labios, narinas, párpados, ubres, pezones, patas. Las patas se ven como la gran excepción de las uniones mucocutáneas. En corderos vamos a tener, en corderos y en las hembras vamos a tener como los dos ejemplos más representativos de las como complicaciones más severas quizás de esta patología. En corderos es la dificultad para alimentarse. Estamos pensando en animales muy chiquititos, entonces esto sí es grave para ellos. Y en las hembras, la mastitis. Esa sería como la gran complicación para este grupo. ¿Ya? Pensando en que tienes quizás un rebaño para hacer leche, tener mastitis no es una buena idea. ¿Ya? Y también para la época reproductiva. Histopatología, vamos a tener hiperplasia marcada del epitelio, o sea, tenemos una costra evidente, gigante, degeneración, necrosis de los queratinocitos, inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas, que son clásicas también de estos virus, pero estos son signos histopatológicos, ¿ya? Dígame. ¿Hiperplasia qué? No, una cosa es la lesión costrosa y otra cosa es el epitelio en sí mismo como aumentado de tamaño, más grueso, a eso se refiere. ¿Ya? Aquí les muestro una zona de lesión que es como en el morro, ¿verdad? De este caprino. Fíjense esta lesión también fea en la extremidad. Este animal aparte debe estar con cojera y dolor manifiesto en esa zona, por tanto también podría impactar en su alimentación y en su ganancia de peso porque no se va a desplazar. Esto es un pezón. Si yo fuera hembra y tuviera esto, no quisiera que una cría me tome lechecita, ¿sí? Y esto peor, ¿sí? Aquí tenemos una ubre en el caso de una borriquita, de una oveja, y la lesión es horrible. Ese pezón se va a salir volando en cualquier momento. Ya, insisto, es una lesión que es muy dolorosa, pero lo beneficioso de esto es que es autolimitante. Dura un periodo determinado, que eso es como 2 semanas. ¿Pero se quita solo o hay que echar? ¿Te quieres adelantar a la clase? La respuesta es sí. Es cuando se refiere a una enfermedad autolimitante es que tiene un curso fijo y no hay que hacer nada para que pase. ¿Ya? Ya, eso sí. Quizás no vamos a combatir contra el virus lo va a tener igual, pero evidentemente estos animales al menos necesitan antiinflamatorios, al menos, ¿sí? Piensa en todas las consecuencias que pueden haber dependiendo de la zona de la lesión y tienes que buscar los remediales para optimizar la salud de ese animal y el bienestar. Ahora, ¿qué tanto se hace en un rebaño de una persona que tiene 200 ovejas y tiene 10 con estas? Quizás las va a tomar, las va a apartar y se acabó. La realidad de... Dígame. No tengo ninguna duda. Es que a propósito que veo esas imágenes, más de la primera, en la persona que está de ramo, pero es de otra patología. ¿Ya? Yo cuando estuve estudiando en el liceo, me enseñaron, ¿Qué horrible, no te escucho? Me imagino cómo me escuchan ustedes a mí. me enseñaron de que, por ejemplo, en bovino había una patología que generaba como, eso parecido, pero en todo el cuerpo. ¿Ya? El tema estaba en que uno de los tratamientos que ellos hacían era sacar sangre y inyectarlo, es por lo que me decía, intramuscular. No sé qué base tenía. Miren, no sé si era intramuscular o igual, o sí, creo que sí es. Pero sacaban sangre y te volvían a colocar la sangre. Ese es un tratamiento que se hace en patologías tipo papilomas. ¿Sí? Eso es. En clínica igual se hacía. Se generaban como suelos hiperinmunes con la secreción de la lesión y se inyectaba intralesional.
pero te hablo de clínica menor. Yo de ovejas, de papiloma de oveja, ni idea. Pero al menos en clínica menor se hacía de esa forma. No sé si has visto que le crecen como verruguitas a los perros, sobre todo los cachorros, en la boca, y puede ser muy proliferativa, muy grosero. Una de las supuestas tratamientos es, uno, realizar cortes en esas papilomas. La lógica de eso es como generar inflamación para que el sistema inmune llegue hacia esa zona, reconozca el virus y genere anticuerpos. Y la otra era sacar secreciones de ahí y volver a inyectarlas para como estimular el sistema inmune. Esta enfermedad, y refiriéndome de nuevo a la de los perros, perdón que vaya para allá, pero es mi área, es autolimitada, 2 semanas. Los viejos creían que al hacer esto, como viendo esto es una regresión, lo atribuían a su tratamiento. Pero se hicieron estudios posteriores y se comparó este supertratamiento en un grupo y a otro sin hacerle nada, y el tiempo de mejora era la misma. Pero si yo veo que le estoy poniendo un collar de ajo y se le pasó, el collar de ajo es de ovejas no sé mucho. Así que Eso era de bovinos. ya. Pero quizás va por la misma lógica, si es un tipo papiloma, para que veas que tipo de es papilomas. transversal en la Es especie. que igual lo había leído porque para mí fue raro y en ningún paper o algo así pillé que ese era un tratamiento. Por eso quería consultarle a usted porque al final igual. Pero sí funcionaba. Ese era el problema. ¿Caballo igual? O sea, no sé, pregunto, creo que hay como una verruga de los caballos. Son como una Se verruga, ponen sí. como en la cola. Mira, yo hablo de perros, él habla de vacas y tú hablas de caballos y todos llegamos al mismo punto, o sea, se hacía. No se las recomiendo porque, por lo menos lo que yo leí en clínica menor, es que no tiene ningún impacto. El tiempo de evolución es el mismo. Pero te da tranquilidad porque estás haciendo algo. La cosa de hacer algo. Escucha, El peso de la conciencia de no hacer nada. está llamando a mi esposa, voy a decirle que estoy en clase y seguimos. Me encanta. ¿Pero son? Pero me lo grabé. Dijimos que estoy en clase. Apenas salga te llamo, ya. Chao, chao. No hay excusa para responderle a la mujer, ¿cierto? Para no responder. No, yo sé cuáles son las consecuencias. Ah, es el tema. No, mi esposa es una tacita de leche. Yo no sé si la conocen. Hace talleres de psicología. Ah, sí, yo lo tuve cuando tenía la prueba, así que... Es una tacita de leche. La mujer más calmada que conocí en mi vida. Sí, recuerdo cuando no retado, cuando con la... Ah, ya. Pero no podía nada. No te decía nada. Muchas Yo quisiera su paciencia para corregir los así. Paula. Ya, sigamos y volvamos. Estamos hablando entonces de la eczema contagiosa. El periodo de incubación de este virus es de hasta 1 semana. Y como ya les dije, las lesiones son autolimitadas. Ya duran entre 2 a 6 semanas. Hagamos tratamiento o no hagamos tratamiento, va a durar eso. Vamos a hablar del tratamiento. Los signos clínicos van a depender de la localización, pero típicamente cursan con este periodo de pápulas, mácula, pústula, vesícula, costra, y las consecuencias que traen dependiendo de la zona en la que se ubican, ¿cierto? Podríamos tener a nivel de boca, asociarlo a la dificultad de la alimentación, a nivel de las narinas, a los párpados, dependiendo de la proliferación que lleguemos a tener, podríamos tener una obstrucción parcial de la vía respiratoria, podríamos tener conjuntivitis, si es que esta costra está pegándonos justo en la zona ocular, incluso podríamos llegar a presentar úlceras. En el caso de las ubres y los pezones, dolor, rechazo al amamantamiento, predisposición a la mastitis. En extremidades, cojeras y por tanto también disminución en el desplazamiento y por tanto también disminución en la ingesta, ganancia de peso. Y la gravedad principalmente afectando a animales jóvenes y a la mastitis. ¿Ya? Esas serían como las 2 grandes consecuencias. Pero es muy difícil atribuir esto a mortalidad, excepto cuando en animales muy jóvenes que no se van a poder alimentar. ¿Sí? Ya sea porque ellos están padeciendo la enfermedad o porque la madre está cursando con un cuadro a nivel de su ubre. Zoonosis. La transmisión va a ser por contacto directo en zonas donde presenten lesiones, y las lesiones pueden ser muy microscópicas. La verdad es que nosotros nos estamos generando lesiones en la piel de manera muy frecuente y no siempre nos damos cuenta de esto.
Los profesionales que más se relacionan con estos animales van a ser evidentemente aquellos que presenten más riesgo del desarrollo del cuadro. Las manifestaciones clínicas son las que, muy similares a las que vimos en las imágenes de los animales, pero en personas. Ya vieron esa mano que estaba ahí. Puede ser una lesión única o múltiple, generalmente a nivel de manos, brazos, también en la cara. El nódulo suele ser doloroso, que evoluciona a una vesícula y posteriormente a una costra, y la resolución espontánea, al igual que los animales, de 3 a 6 semanas. Las complicaciones suelen ser poco frecuentes, a menos que se afecten ciertas zonas particulares en personas. No vamos a entrar tanto en detalle ahí. Y la importancia en cuanto a salud pública es que es una enfermedad ocupacional, al igual que la que vimos anteriormente. Generalmente es benigna y es muy extraño que esto se complique más allá. Es una lesión que suele ser benigna, suele ser dolorosa y durar entre 3 a 6 semanas. Eso sería como la gran característica de esto. Lo vamos a diagnosticar primero de forma clínica, típicamente por las lesiones que suelen ubicarse en las zonas que ya hemos descrito, ¿cierto? A nivel de los labios, boca, narinas, ubres, y por supuesto la especie animal de interés, que son rumiantes menores, típicamente. Igual podría afectar a otros, pero son los que más afectados se ven. También podríamos tener un historial de este tipo de lesiones en el rebaño, ¿verdad? Recuerden que se asocia a periodos como de más calor, primavera, verano. Tiene una alta morbilidad y una baja mortalidad. Si no saben qué es eso, deben repasar las primeras clases. Diagnósticos diferenciales. Hay muchas enfermedades que no hemos visto, pero que vamos a ver. Debería sonarles al menos la fiebre aftosa, una patología bien importante en rumiantes. ¿Ya? No es relevante hasta ahora que se sepan estos diagnósticos diferenciales, me refiero detalladamente, pero sí es importante que manejen uno o dos de estas enfermedades para una eventual evaluación. Pruebas de laboratorio, ¿cómo lo diagnosticamos? Lo primero ya les dije, de forma clínica, y esta suele ser la principal forma de diagnóstico. Muy pocas veces se llega a una confirmación laboratorial, pero si lo necesitáramos, haríamos PCR. El cultivo viral ya es más rebuscado. Normalmente con el PCR quedamos... Aparte para lo que dura. Sí, Entonces... sí, sabemos que no es tan grave, entonces suele quedar ahí. Y es bien característico. Para entonces, saber nomás. para quedarnos tranquilos, que no estamos frente a algún cuadro más complejo. Serología también se podría utilizar. Hallazgos típicos... los que ya hemos mencionado, dependiendo de la zona afectada, estas costras gigantes que pueden estar agrupadas. Hiperplasia epitelial, degeneración a nivel del epitelio, inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas, que fue lo que ya conversamos, presencia del virus en las costras y tejidos lesionados. Tratamiento, y esto es lo que habían preguntado la compañera. La respuesta es, no tenemos un antiviral específico para esta patología, así que en realidad no tratamos el virus. Lo que sí hacemos es darle confort al animal, o eso deberíamos hacer. Ya la enfermedad es autolimitada, 6 semanas como mucho. Por tanto, le damos tratamiento soporte. Debiésemos utilizar algún tipo de antiséptico tópico idealmente. Si es mucho, podríamos usar algún antibiótico sistémico para prevenir infecciones secundarias principalmente. Debiésemos hacer un cultivo en el caso de que ya estemos frente a una infección bacteriana y poder definir el mejor antibiótico. La realidad del campo eso no se hace, se utilizan antibióticos de amplio espectro y se acabó. Asegurar que si las lesiones comprometen el desplazamiento o la alimentación, la ingesta del animal voluntario, hay que tratar de darle soporte en ese sentido, ¿ya? Especialmente si son muy cachorritos. Analgésicos, en el caso de dolor severo, pero eso igual es subjetivo, o sea, la lesión se sabe que duele, pero debiésemos al menos proveerlos de antiinflamatorios analgésicos a estos animales. Ahí deberían eso como spray, El problema de eso es que el periodo de tiempo, que no son muy prolongados. Yo prefiero darle algún tipo de aire más sistémico y que me asegure al menos un día de descanso, ¿sí? Pero sí, por los spray, quizás en una etapa inicial para poder evaluarlo sería una buena idea. ¿Cuál sería como el periodo más crítico? El periodo más crítico, ¿Como de inicio? con respecto a dolor, Sí.
Es que es más impactante visualmente el periodo más tardío, cuando tienes la costra y quizás que sea sangrante, pero no sé si es más dolorosa que en un periodo inicial, la verdad es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. Le daría antiinflamatorio durante todo el periodo. Sí, totalmente. Escucha, ahí Para la persona sería muy necesario poner campo. Pero y lo otro es que los márgenes que manejan los criadores de estos animales tampoco es tan amplio. Entonces, gastar en este tipo de productos para una enfermedad que se le va a pasar sola, no lo suelen hacer. Pero es lo ideal, lo que debiésemos aconsejar nosotros como clínicos. Entonces, manejo de rebaños, vamos a aislar a los animales. Recuerden que esto se transmite por contacto directo, principalmente. Entonces, si los separamos, vamos a disminuir el impacto de estos animales en el rebaño en sí mismo. Desinfectar corrales, bebederos, equipos de esquila y ordeña. Los equipos de esquila eventualmente podrían servir precisamente como difuminador de la enfermedad. Si paso a llevar una costra, esa máquina va a quedar contaminada y podría infectar a otros. Y en la esquila se producen muchas lesiones en la piel. Uso de guantes, protección personal para prevenir la zoonosis. Eliminar o incinerar las costras caídas para así disminuir la presencia del virus en el ambiente. Mantener bajo control los factores de riesgo, evitar el hacinamiento dentro de lo posible, reducir el estrés y las lesiones en piel. Aquellos animales que son como portadores crónicos suelen manifestar la enfermedad de nuevo cada vez que sufren un proceso de estrés. Así que podríamos tener un rebrote y magnificar la presencia del virus en el ambiente. Así que igual se debería controlar eso. Programas de vacunación. Tenemos disponibles vacunas contra este virus, el virus de la estima contagiosa o ORF, como prefieran llamarlo. La aplicación recomendada es primero a los animales jóvenes solo en aquellos lugares endémicos. Acá no tenemos un programa de vacunación como estándar para todos. De hecho, no se recomienda vacunar. Creo que lo tengo. Ya, no me voy a adelantar. Se utiliza en las situaciones de alto riesgo o de brote. Si estoy en un lugar endémico, estoy cursando con un brote y quiero prevenir que mis animales más jóvenes se contagien, ahí voy a utilizar la vacuna. Y ojo con eso, porque generalmente cuando hablamos de vacunación, lo utilizamos como un programa de prevención como estándar, y esta patología es una gran excepción. No se recomienda la vacunación si no es necesario. Importante, no vacunar rebaños libres. Si yo estoy en un lugar donde no tengo riesgo de contagio, no debería vacunar, ¿ya? Ya que las vacunas, al ser vivas atenuadas, podrían generar un brote en el rebaño que tengo, ¿ya? Entonces tiene un riesgo esta vacunación y se vacuna solo si es necesario. Revacunar animales de reemplazo cuando ingresan al rebaño. Eso sería una recomendación. Si es que vas a ingresar animales nuevos, podrías pensar en vacunar a ellos y darles un tiempo en cuarentena. Y, bueno, no sé si se le ocurre cómo se vacuna a este virus. Es bien particular, ¿no? Traté de buscar un video, no lo pillé. Pero en clínica menor no estamos acostumbrados a este tipo de vacunas. Oral, Sería interesante, pero no. cuidado, nasal. Caudal, nasal. No, se vacuna cuando apartas a los enfermos y al grupo más joven deberías priorizar su vacunación. Si es que tienes un brote en tu rebaño, si no tienes brote no deberías vacunar. Tomé esto directamente de la vacuna, ¿ya? De la página de la... La vacuna viva se administra aplicando una pequeña cantidad mediante una pincelada. Tú pinceleas el líquido en una lesión que tú vas a provocar en la piel. Normalmente se usa el lado interno del muslo o detrás del codo o el pliegue caudal. A los corderos se les debe vacunar cuando tienen aproximadamente un mes de edad. Para lograr mejores resultados debes volver a hacerlo 2 a 3 meses en un refuerzo. Los corderos no inmunizados se les debe vacunar 1 o 2 meses antes de entrar a los corrales de engorde infectados, ¿ya? Entonces el contexto es siempre frente a un brote, ¿okay? Si yo sé que mi corral tiene este virus y quiero ingresar nuevos animales, los voy a vacunar para que no padezcan de la enfermedad, y eso debo hacerlo 1 o 2 meses antes de contactarlo con los animales infectados. ¿Ya? Aquí puse la vacuna. Bueno, hay varias opciones, ¿ya? Y esta es la zona en la cual se lesionó.
que es la cara interna del muslo. ¿Ya? Se lesionó y por ahí se pincela esta vacuna. Curioso, no había visto otra vacuna que fuera así. Entonces, estrategias sanitarias, las que ya hemos mencionado: evitar hacinamiento, evitar el estrés, en personas uso de guantes, uso de ropa que sea de protección, control y eliminación de las costras infectadas, principalmente mediante incineración, cuarentena preventiva de los animales que ingresen nuevos al rebaño, manejo de animales infectados portadores. Ya saben que tenemos que apartarlos, tenemos que intentar darles sostén a esos animales y evitar el contacto con los animales sanos. Hasta que las lesiones cicatricen. Ese es el periodo que deberíamos mantener a estos animales aislados. Por lo tanto, debiésemos esperar entre 2 a 6 semanas. Tratar complicaciones secundarias, si es que tenemos mastitis, si es que tenemos sobreinfecciones bacterianas, el dolor. ¿Ya? Los portadores, los animales recuperados, pueden seguir eliminando el virus por un tiempo, entonces deberíamos esperar un poco más luego de la infección para mezclarlos con el rebaño. Hacer vigilancia clínica y medidas higiénicas de la zona, porque las costras que se eliminan en el ambiente van a ser el principal material biológico que disemine el agente viral. Las pérdidas económicas ligadas a lo que ya hemos dicho: disminución del peso, mortalidad en los animales más jóvenes, imposibilidad de tomar leche, ¿verdad? Me refiero de ordeñar a las hembras que tengan lesiones en las ubres por dolor, las mastitis que se relacionan con la pérdida de la producción láctea y por tanto pérdidas económicas para el productor, y decomiso en el matadero. En el caso de la zoonosis, el principal grupo de riesgo son los veterinarios, los esquiladores, los ganaderos, los trabajadores de matadero. Las lesiones cutáneas se describen como dolorosas, autolimitantes, podrían generar incapacidad laboral, pero por un tiempo acotado. Y también el riesgo de infecciones secundarias en estas lesiones abiertas que surgen en la piel. Y esto es lo que les decía, creo que estamos terminando ya. Esto es un estudio que se hizo en el 83, yo ni había nacido. Y se plantea la posibilidad de que esta patología sea subdiagnosticada, porque en este estudio se observó que hubieron 231 trabajadores con lesiones, trabajadores que ejercían su labor en una planta faenadora. 231 tuvieron contacto con bueno, en realidad más, pero 231 manifestaron lesiones compatibles con esta enfermedad. ¿Ya? 231 en nuestro universo, son el 100%. De estos 100%, el 90% de estos trabajadores tuvo las lesiones enfocadas en las manos, que es el principal órgano que entra en contacto con estos animales. Del 100%, seguimos con los 231, solamente el 51,5% se dignó a enviar una muestra para diagnóstico. O sea, prácticamente la mitad. La otra mitad no estuvo ni ahí. De esa mitad, solo el 85% dio positivo para la eczema contagiosa. ¿Ya? O sea, un 15% tenía lesiones, pero no se relacionaban con este tipo de infección. Eran atribuibles a otra cosa. Es decir, el 44,1% de los 231 fue diagnosticado positivo para la eczema contagiosa. ¿Qué pasa con el otro 50%? Quizás sea una proporción similar, que no se está diagnosticando. Entonces, esta es una evidencia de que probablemente sea una patología subdiagnosticada. ¿Ya? Conclusiones para ustedes. 2 papers para quien quiera complementar la clase. El paper de Erisipela lo utilicé para hacer fuertemente la clase y este es complementario. ¿Ya? Eso es, muchachos. Nos vemos la próxima semana en el test.